¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Comienzo nuevamente y después les explicaré por qué, ¿sí? Un pequeño retraso de 15 minutos. Sepan disculparme, hubo un problemita técnico, así que estamos otra vez en carrera. Nuevo y segundo y último mensaje de este Apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. El Señor puso en mi corazón esta palabra hace aproximadamente unos 15 días, que ya di el taller, de este taller Apacienta mis ovejas, di la primera clase el martes pasado, ¿sí? Y está orientado especialmente a pastores, líderes, maestros, maestras, obreros, ¿sí? Está orientado para ellos. Para usted, en realidad es para toda la iglesia, pero el Señor me hablaba a mí para aquellos que están sirviendo, y en primer lugar a mí. Y como le comentaba la otra vez al grupo de la iglesia, que se lo di por privado, me lo dio haciendo ejercicio esta palabra, quemó en mi corazón este pasaje de Jeremías 3:15. ¿Sí? No estoy acá para darles cátedra de que la tengo clara. Estoy acá para mostrarles y desarrollarles y compartirles lo que el Señor habló a mi corazón para que le hable a usted en este día, ¿sí? En Jeremías 3:15, como leíamos hoy, dice que Él le va a dar a la iglesia pastores según su corazón, que apacienten las ovejas con ciencia y con inteligencia. Que las apacienten. Después vamos a ver qué es apacienten. Con ciencia, conocimiento, con mucho conocimiento y con inteligencia. Pastores, siervos, líderes, maestros, obreros, con ciencia, con palabras frescas de parte de Dios, con conocimiento de lo que está hablando, no algo que se le antojó hablar, sino con conocimiento, con respaldo bíblico, con respaldo de parte de Dios, ¿sí? Por eso dice, apaciente a mis ovejas con ciencia y con inteligencia. Y de ahí lo quiero llevar a Lucas 5, ¿sí? En Lucas 5 es el primer encuentro que tiene Jesús con Pedro. ¿Y qué pasó en ese momento? Pedro estaba lavando las redes afuera, en la costa, frustrado por lo que había intentado hacer, ir a pescar, no había pescado nada, se encuentra con Jesús y Jesús le dice, vuelve a tirar la red, boga mar adentro, le dice. Y él dice, más en tu palabra volveré a echar la red. Y ahí se va. Vuelve y hace la pesca milagrosa donde llama a sus amigos para que ayuden, porque dice que la barca se hundía. Cuando sale, en el versículo 10, en el final, Jesús le dice, no temas, Pedro. Ahora serás pescador de hombre. ¿Qué es eso, ahora serás pescador de hombre? ¿Qué es? Ahora serás pescador de hombre. Es que el Señor lo estaba llamando a Pedro al pastorado. Lo estaba llamando al pastorado, pero no a ejercer el pastorado. Lo estaba llamando para que se preparara y conociera y se educara y creciera y madurara en lo que iba a pasar de ahí hasta que el Señor se fuera, preparándolo en ese tiempo para ejercer algo. ¿Qué era lo que iba a ejercer? Iba a ejercer el pastorado. De ahí nos vamos a Juan 21:15. ¿Usted tiene ahí la Biblia en el anotador? Estaba preparado usted esperándome, ¿no? Bueno, anote. Juan 21, capítulo 21, versículo 15 en adelante, hasta el 17, dice, cuando hubieron comido, Jesús, ¿con quién? Con Pedro y sus amigos, porque otra vez, ya Jesús resucitado, Jesús estaba al costado del mar, estaba ahí cocinando, dice, haciendo un fueguito, y lo vuelve a enviar a Pedro a pescar, y Pedro vuelve a traer la pesca, y ahí cuando terminan de comer, lo llama aparte, se van a caminar, se van como haciendo la digestión. Yo me lo imagino a Jesús abrazándolo, a Pedro así caminando, y hablando de este tema, ¿no? Que vamos a leer ahí. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo, Simón Pedro, lo llama por nombre, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos.
Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le hubiera dicho por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Ese es el título de esta última clase: apacienta mis ovejas. Lo que el Señor, como dice en la última, ¿no? Acá en el 17, Señor, tú sabes. Vos lo sabes todo. Él sabe todo. Vos sabés que te amo. El Señor obviamente que sabía. Pero el Señor necesitaba hacerle saber, hacerle dar cuenta a Pedro que él lo amaba, que él necesitaba que Pedro escuchara su propia voz: Señor, yo te amo. ¿A cuántos a veces nos cuesta decirle al otro: te amo? ¿Sí? ¿A cuántos nos cuesta decirle al Señor Jesús, te amo? Mucha gente que ministramos a veces le decimos: bueno, hace una oración, decirle: Jesús, te amo, Jesús, te acepto. Y hay algunos que no lo pueden decir. El Señor acá quería que Pedro escuchara su propia voz y se diera cuenta que estaba siendo llamado a ejercer el pastorado que había sido llamado en la otra pesca milagrosa, hacía más de 3 años. Y fueron 3 años potenciados de crecimiento, de ver a Jesús hacer sus maravillas y sus milagros, de escucharlo predicar, de incorporar la doctrina del Evangelio de Jesucristo, de incorporarse todo lo que el Señor le estaba enseñando para el momento de ir de la partida. Porque recuerde que después, en Pentecostés, donde comienza Hechos, comienza el ministerio. Por eso le dice: sobre ti, sobre esta roca, sobre él edificaré mi iglesia. No es que le está diciendo: sobre vos edificaré esta denominación, esta religión. Sobre vos edificaré mi iglesia. ¿Cuál es su iglesia? La iglesia son aquellos que aman al Señor, que no tienen bandera, ¿sí? Aquellos que son llamados por el Señor por fe, por amor, ¿sí? Pero se sujetan solamente a Él. La iglesia del Señor está diseminada por todo el mundo, hay fieles por todos lados. Que estén dentro de una denominación X, ¿sí? No dictamina, no quiere decir que ese se va o no se va con el Señor. ¿Sí? Aquellos que han creído en Jesucristo, solamente en Él, que Él es el único y suficiente Salvador, Rey de Reyes y Señor de Señores, intermediario entre Dios y los hombres, el único que es el camino al Padre, todo aquel que crea en Él, ¿sí? Ese será salvo. Esa es la iglesia que el Señor iba a empezar a formar sobre Pedro. ¿Por qué? Porque Él era el que iba a iniciar la iglesia primitiva. Recuerden que Él, cuando se paró, después del Pentecostés, se paró a predicar y se convertían de a 2.000, de a 3.000, eran bautizados y empezaban a creer en Jesucristo. Comenzaba un avivamiento, comenzaba la iglesia primitiva ahí en Hechos. Eso es lo que el Señor Jesús lo estaba llamando. ¿Y por qué le decía: apacienta a mis corderos, a los más pequeños en espíritu? Pastorea, dice, a mis ovejas. Apacienta a mis ovejas. ¿Qué es apacienta? Apacienta es cuidarlas. Es cuidarlas. Porque aquel que entra por el umbral de tu puerta, pastor, aquel que entra por el umbral de tu puerta, maestro, líder, aquel que ha entrado a tu iglesia, a tu sala, es un alma que el Señor confió en tu mano. Y el Señor te la está dando y te está diciendo: aliméntala, apaciéntala. ¿Qué es apaciéntala? Cuídala. Alimentala con comida del cielo, no con un mensaje que encuentres a los apurones así. Y hay muchos que están diciendo algo de un púlpito a alguien que tienen adelante, pero lo que el Señor necesita es que aquel que está diciendo no esté diciendo algo, sino que tenga algo para decir de parte de Dios. ¿Sí? Cuando usted tiene una prédica por preparar, usted debe buscar a Dios, debe buscar el alimento fresco y preguntarle a Dios: ¿qué le querés dar a tus ovejas? ¿Qué palabra le querés dar? Porque lo que le des va a ser simple información que no va a llegar a su corazón, al corazón de esas ovejas, porque no es comida que fue preparada para ese momento, para las almas que están sentadas delante de ti, esperando la comida que el Señor supuestamente te dio. Por eso debes alimentarla, formarlas en Cristo, educarlas, desafiarlas constantemente, desafiar esas ovejas constantemente. ¿A qué? A no quedarse,
a no estancarse, a seguir adelante, a no bajar los brazos, a intentarlo todas las veces que se pueda. Como veíamos las prédicas anteriores, ¿sí? El Señor nos llamó con su palabra nos está desafiando todo el tiempo. Nunca te dice, bueno, tomate un año sabático. Nunca te lo dice. Te dice, poné las manos en el arado y no mires atrás. Ve hacia adelante, sin mirar atrás. Sí, pero es que tengo que ir a dejarlo. No, dale para adelante. Dale para adelante. Desafiarlos todo el tiempo, ¿sí? Dice Hebreos 10:39, no somos de los que retrocedemos para perdición, somos de los que fuimos llamados para ir hacia adelante y para conservar nuestra alma, ¿sí? Desafiados, debemos corregir a nuestras ovejas, que vienen con malos hábitos, con malas enseñanzas. Debemos corregirlas, motivarlas en todo momento, ¿sí? Hoy se habla mucho de los influencers ahí en las redes, de aquellos que son youtubers, que son muy influencian a mucha gente, tienen millones de seguidores. Nosotros como pastores debemos motivarlos, de ser un motivador para que busquen al Señor Jesús, a esas ovejas. Nosotros como pastores debemos también limpiarlas de lo que traen del mundo, de sus dolores, de sus falencias, de todas sus cosas. Cuando yo era chico con mi papá, cuidábamos algunas ovejas en el tiempo de... Se cuidaban todo el año, pero en el tiempo de la esquila, en primavera, ¿sí? Se le quita la lana. La esquila en ese tiempo era para comercializarla, hoy ya no hay valor para la lana, por lo menos en nuestro país, para que estén frescas en el verano. Entonces venía el esquilador y le sacaba la lana y la oveja quedaba fresquita y salía a pastar tranquila sin ese calor que iba a sufrir en el verano. Pero la máquina, cuando la esquilaba por ahí, las lastimaba, y esa lastimadura, llegando el verano, empezaba a ver la mosca, y la mosca generaba el gusano, y el gusano se la empezaba a comer si no la curábamos. Entonces habíamos apartado unas 20 que encontrábamos ahí lastimadas, agusanadas. Entonces todas las tardes con mi papá las curábamos, les poníamos los remedios para que estén sanas. Y eso es cuidarlas, eso es limpiar a las ovejas, limpiarlas de las cascarrias. La cascarria es como un bolo que se hace en el exterior de la oveja, en la lana, por el barro, por el agua, por los espinos, los abrojos. Entonces eso le genera un peso, hasta les impide poder hacer sus necesidades. Entonces eso se corta con una tijera y se las limpiaba, se le quita peso. Entonces como pastor uno debe limpiar esas ovejas. Las debe limpiar, debe ayudar a quitar toda esa mugre que traen del mundo, ¿sí? Cuando vienen a la casa del Señor. Amarlas como si fueran nuestras. Amarlas. Yo sé que a veces a alguno le dice cómo cuesta amar estas ovejas, pero dice el Señor que debemos amarlas, apacentarlas, alimentarlas, porque lo que ha entrado por el umbral de la puerta del templo es un alma que el Señor te confió en tus manos, porque Él confió el ministerio en tus manos, Él te dio el ministerio en tus manos. Recordá que cuando lo llama a Pedro, le hace el llamado en la primer pesca, ¿sí? En Lucas 5, lo llama al pastorado. Y lo llama al pastorado, no ejerce el pastorado así, ¿sí? Pasó 3 años. Hoy hay muchos que son levantados como pastores, como líderes, pero no están capacitados, no están formados, ¿sí? Incluso algunos ni siquiera el llamado tienen del pastor, pero viene al pastorado de parte de Dios, pero viene alguien, le profetizó y le tiró ahí, y ya al mes, a los 2 meses son pastores, y lamentablemente no van a hacer su tarea como debiera ser, porque no está avalado por Dios, porque Dios no lo llamó al pastorado. Porque la tarea del pastoral es épica, es hiper, porque estás a cargo después de Jesucristo sobre la iglesia, te confiaron almas y tenés que tratarlas como Dios nos trata a nosotros, con misericordia, con amor, ¿sí? Y en algunos otros casos Dios lo llama al pastorado, pero viene alguien que ya lo pone a pastorear, y no, hay que darle su tiempo al crecimiento, a la maduración, a la formación como pastor, ¿sí? Aquel que es llamado pastor, por ejemplo en mi caso, yo fui llamado pastor, pero yo tardé 10 años en ejercer el pastorado desde que tuve la palabra, pero la palabra en mi vida fue la confirmación de lo que yo ya estaba haciendo cuando vino alguien y me dijo: el Señor te llama al pastorado, pero este es un tiempo de maduración y aprendizaje hasta que llegues a ejercerlo. Y que me quedó bien en claro el pastorado, de que yo necesitaba
el momento, el lugar, en el X para ejercer el pastorado. Yo sabía que el llamado lo tenía, no porque me lo habían dicho solamente, eso fue la confirmación de parte de Dios, pero yo ya hacía tareas pastorales, ¿sí? Yo ya oraba por gente, ministraba a gente, no podía callar lo que había dentro de mí. Ayudás al otro, colaborás con el otro, estás haciendo una tarea pastoral, diríamos, silenciosa, sin título, sin el aval de nadie, pero ya eso está impregnado en tu vida por el Espíritu Santo que te está guiando y te está llevando hasta el día X de ejercer la tarea por la cual el Señor te llamó. Que no es una tarea fácil. Dice, apacienta mis ovejas, ámalas, alimentalas, dale el mejor alimento. ¿A quién le gusta el pan duro? ¿A usted le gusta el pan duro? Simplemente para remojarlo en el café. Pero ¿a quién no le gusta el pan fresco ese que hace ruido cuando lo aprieta así y le saca la miga? ¿Sí? ¿A quién no le gusta ese pan? A mí me gusta. Y a la oveja que está delante de usted, al Hijo de Dios que está delante de usted, a él le encanta el alimento fresco que viene verticalmente de parte de Dios hacia el pastor, hacia el líder, el maestro, y ahí se lo vuelca a la congregación. El Señor nos llama a amar las ovejas, a apaciéntalas, dice, y a tolerarlas, ¿sí? A tolerarlas, a tenerles paciencia. Recuerde que la oveja es portadora de problemas. Nadie entra a la iglesia feliz, lleno de amor, con todos los frutos del Espíritu. Nadie entra, ¿sí? Cuando usted entra una persona en la iglesia va a entrar con problemas y usted como pastor debe tenerle paciencia, debe amarla, debe tratar de comprenderla, de ponerse en sus zapatos para poder obrar en su vida a través del poder del Espíritu Santo, ¿sí? Lo quiero llevar a Primera de Pedro 5, versículo 2. Primera de Pedro 5, versículo 2 en adelante, ¿sí? El Señor le encomienda a Pedro la tarea pastoral. ¿Y qué hace Pedro? Pedro la entendió. ¿Qué es lo que entendió? Entendió lo que el Señor le había dicho: apacienta mis ovejas, alimenta mis ovejas. Lo entendió, que después él daba cátedra, él enseñaba. Mire, Primera de Pedro 5:2, le está hablando, le está enseñando a otros. Apacentad la grey, apacentar la iglesia del Señor, apacienta la grey de Dios que está entre vosotros. Apaciéntalos, aliméntalos, cuídalos, fórmalos, edúcalos, motívalos, imprégnales la pasión por Jesucristo a cada uno de ellos, que está entre vosotros, cuidando de ella, cuidando a la iglesia. Se te encomendó una tarea, líder, pastor, obrero, cuida las almas que se te pusieron a cargo, porque no son tuyas, se te prestaron. Y se te ha dado un privilegio tan grande que es formarlas, que es amarlas, cuidarlas. Cuídalas, ¿sí? No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo propio, con fuerza propia que el Espíritu te pone. No por lo que vayas a ganar, lo que te vayan a dar, o por ganancias deshonestas, que quiere decir haciéndola por interés, sino desinhibido de todas esas cosas, fuera de todas esas cosas, excluido de las ganancias deshonestas, sino con ánimo propio, con fuerza, con pasión por esas almas, con dedicación, con tolerancia. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, no con autoritarismo sobre ellos, no con señorío, no maltratándolas, hablándoles mal, sino con amor, con dedicación. Dice: sino sé ejemplo vos mismo de esa grey, sé ejemplo de esa iglesia, ¿sí? Hablando con respeto, hablando con altura, teniéndole paciencia, ser tolerante. El pastor debe ser un hombre de mucha paciencia, tolerante, ubicado en sus pensamientos, no desvariando, ¿sí? Hoy está feliz el pastor, hoy le podemos pedir tal cosa, no le pidamos mañana porque no sabemos cómo va a estar, no le propongamos una idea porque puede saltar para cualquier lado y nos echa todo al patio. No. Se puede dialogar, el pastor tiene que dialogar, enfrentar, y cuando hay que hablar con dureza, pero con dureza de parte del Espíritu Santo, con ubicación, con altura, que el que habla a través de la boca del pastor, del líder, del maestro, del obrero, de la obrera,
sea el Espíritu Santo el que está hablando al que está delante. Así sea a alguien que está dividiendo una iglesia, intenta meterse, filtrarse, el pastor debe hablar con altura, porque el respaldo del pastor es el Señor Jesús, es el Espíritu Santo que está ahí. Y no se olvide como pastor entregarle cada una de sus ovejas, su congregación, todo, entrégueselo al Señor. Usted no es dueño de la iglesia, yo no soy dueño de la iglesia ni de las ovejas. Yo simplemente soy un obrero, un siervo, un pastor, elegido por gracia de parte de Dios para poder alimentar, guiar, formar, aliviar la carga de las ovejas que el Señor, por gracia y misericordia, me ha prestado. Si yo me pusiera a pensar, me detuviera a pensar, no soy digno, como dijo Juan el Bautista, ni de atar la correa de sus pies, no soy digno de pastorear nada. Pero Él ha visto algo en nosotros, Él nos ha elegido, Él nos ha ido preparando, Él nos apartó para una tarea específica, poderosa, tan valiosa, tan hermosa la tarea pastoral. Es hermosísima poder pastorear lo que se te ha confiado, ¿sí? Y no estás solo, porque está el Espíritu Santo todo el tiempo. Él es el dueño de su iglesia. Continúo. Dice, siendo ejemplo de la grey, como dijimos recién. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, cuando aparezca el Señor Jesús, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos espirituales, y todos sumisos unos a los otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mis amados jóvenes están sujetos a los ancianos de la iglesia, a los ancianos espirituales, los que tienen conocimiento, años, y que son ejemplo en el camino del Señor, ¿sí? Y todos unánimes, revestidos de la humildad, no despilfarrando por ahí, yo soy rehumilde, no. El otro tiene que ver que usted es humilde. Usted dedíquese a amar al Señor y a apacentar ovejas. El resto lo dirá. El Señor permitirá decir lo que llegue a su oído. Pero usted debe ser revestidos de la humildad, porque dice Dios resiste a los soberbios. A los pastores soberbios, líderes, los resiste. Pero dice, da gracia a los humildes. La gracia y el favor de parte de Dios a ellos, a cada uno de ellos. Acá Pedro lo entendió y estaba dando cátedra, le estaba enseñando a otros a apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Cuidá las ovejas. Estaba dando cátedra de lo que él había aprendido. Usted como pastor ha aprendido en sus primeros años y usted hoy está ejerciendo. Y recuerde que a usted se le ha dado almas para apacentar. El pastor debe ser una persona especial. Vaya si no son especiales, ¿sí? Para atender toda la oleada de cosas y problemas que le sucede a la gente. Lo abatallan de todos lados. Óreme, venga, que me pasa esto a tal hora, pum, pam. Problemas de todo tipo. Debe ser una persona especial, ¿sí? Especial. Una persona preparada. Por eso no puede salir un pastor así nomás. Se esfumó la neblina y apareció un pastor y acá estamos, ¿sí? No solamente un aval de la denominación, sino primeramente el aval de parte de Dios, como vimos anteriormente. El llamado pastoral en el momento en que el Señor te dice, te llamo al pastorado, salvo que haya sido el segundo día que te convertiste, o hace poquito, pero si vos ya tenés un tiempo como cristiano y el Señor te llama hoy, vos eso lo tenés que sentir en tu corazón, te tiene que quemar en tu alma. El hecho de ministrar, de ayudar, de formar, de animar a uno, no una persona que simplemente participa de las reuniones y nada más. No, el que ya tiene el llamado de parte del Espíritu Santo adentro, no se calla. A ese no lo van a ver con las manos atadas, no lo van a ver sentado, ese lo van a ver activo en todo momento, sirviéndole al Señor. Una persona preparada psicológicamente, emocionalmente, estable en todas sus emociones y de carácter extremadamente fuerte, ¿sí? Psicológicamente, sus emociones deben ser equilibradas, ¿sí? Como hablábamos hoy, ¿no? Que hoy no sabemos cómo decirle al pastor o tirarle la idea porque sé que va a arrancar para atrás. ¡No! Usted como pastor, como líder, usted debe ser una persona abierta a dialogar con respeto, ¿sí? A lo que pueda llegar a venir. Usted tiene que estar preparado para cualquier cosa. Como obrero, como maestro, usted debe estar preparado para lo que entre a su sala, a su lugar donde usted va a predicar o lo que le toque, o en la calle misma. Usted debe estar preparado,
¿sí? Y no para ver, uy, cómo zafo. No, no, usted debe estar preparado emocionalmente para lo que pueda haber, los testimonios que le traigan, porque hay testimonios durísimos de todas las edades que le pueden traer delante de usted. Y usted no se puede derrumbar a llorar junto con la persona que está sufriendo, ¿sí? Usted debe ser equilibradamente y no fingiendo, sino usted, por eso es la preparación como pastor, ¿sí? En la práctica, usted debe estar preparado para afrontar lo que vaya a entrar a su oficina para ministrar, para hablar, para charlar, ¿sí? Usted, por eso es el tiempo de maduración y aprendizaje y de formación de un pastor en su carácter. Las emociones deben ser estables. Hoy el pastor un mensaje, pum, para arriba, y el domingo que viene una depresión impresionante. No quita que uno como pastor obviamente en algún momento tiene sus bajones, pero por cosas que suceden. Pero uno es donde va a la intimidad con el Señor y donde ahí uno se fortalece, donde uno acomoda las ideas, donde usted como pastor debe exponer sus cargas, sus propias cargas, porque el pastor también tiene cargas, el pastor tiene presiones, el pastor tiene opresión, el pastor está en la mira, en el foco del enemigo, usted está en la mira y la lucecita roja del enemigo se la está pasando por acá, y donde usted patine, le gatillan. Entonces usted como pastor debe convivir en la presencia del Señor todo el tiempo para que sus pensamientos estén, como dice Filipenses, ¿sí? 4, 8 y 9, pensar en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo que tiene buen nombre. Usted como pastor debe recordar que se le ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, y no se le dio un espíritu de cobardía, un espíritu de poder. El Espíritu Santo es un espíritu de poder, es un espíritu de amor y de dominio propio para no ceder ante la tentación, ante la explosión de su carácter. Su carácter, como tengo acá y se lo he enseñado a la iglesia, el carácter del cristiano, de todos nosotros, y más como líder, el carácter tiene que ser un carácter extremadamente fuerte. Pero no me malinterprete, un carácter fuerte, no el que tiene, como decimos, el nervio arribita y cualquier cosita explotó. ¿Sí? Arrancó, como decimos, arrancó para atrás, arrancó mal. No, el carácter fuerte es que cuando a usted se le aparecen los problemas y lo abatallan de todos lados y tiene cosas para resolver, su carácter es total y extremadamente fuerte, es inmovible, es inmutable, ¿sí? Aunque por dentro usted lo sienta, pero usted lo va a descargar después en la presencia del Señor, lo que sienta o no. Pero su carácter debe ser fuerte. ¿Para qué? Para poder tratar con aquel que lo está agrediendo, con aquel que está obrando mal, con aquel que tiene que ayudarlo a salir de ahí, del pozo, de la depresión, de la angustia. Usted tiene que tener un carácter inmutable, un carácter extremadamente fuerte. Eso es un carácter fuerte. Es un carácter del que cuando se enoja no peca, ¿sí? Un carácter fuerte debe ser el del pastor. El pastor debe ser una persona que tiene compasión por las almas, que tiene pasión por las almas, en primer lugar por el Señor, tiene pasión por el Señor, compasión por las almas. Debe ser una persona que tiene misericordia, ¿sí? Por las almas, una persona que tiene mucho amor, mucho amor. Si a usted el Señor lo amó tanto, le ha dado el privilegio de estar pastoreando gente. Si usted al Señor cuando lo estaban clavando en la cruz, les dijo a esos que lo estaban clavando, a los soldados, le dijo, no tome, Señor, en cuenta este pecado porque no saben lo que hacen. Si en los momentos más duros del Señor, épicos, les dijo, no les tomes en cuenta, los estaba perdonando el Señor, con esa frase les estaba diciendo al Padre, los amo, no tomes en cuenta este pecado, porque no saben lo que hacen, pobrecitos, pero yo los amo. No pobrecitos de, ay, pobrecito, pobrecitos porque aún no han entendido, no me han conocido. Espero que después de esto me sigan por fe. Amar. El pastor fue llamado a amar la iglesia, la grey. Apacienta la grey de Dios, le dijo Pedro en 1 de Pedro 5:2. Vamos a Juan 10. ¿Me acompaña? Vamos a buscar. Juan 10. Juan 10. ¿Usted sabe que habla Juan 10? Mire una parte de... Creo que esto lo tengo en uno de los programas de la radio del año pasado. Juan 10, versículo 1. ¿Lo leemos? ¿Vamos?
de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es un ladrón y salteador. Más, el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. 3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las ovejas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y ahí explica por qué, ¿no? Comienza diciendo, el que no entra por la puerta del redil, el redil es el lugar, es el corral donde guardaban las ovejas, donde por las noches guardaban las ovejas y había un cuidador, un portero. Y dice, aquel que no entra por la puerta y entra por otro lado es un salteador. Dice que es un ladrón y salteador. Es el que viene a devorarse las ovejas, es el que se le infiltra a usted en la iglesia a robarse las ovejas con un cuero de oveja, pero es un lobo, ¿sí? Es el que viene a destruir, el que viene a dividir, el que viene a plantar la duda, a traer el chisme, es el que viene a opacar las reuniones, es el que viene a perturbar. Ese no es el pastor. Ese es el que se quiere filtrar para llevarse ovejas a otro redil, a otro lugar, para perderlas. Pero dice que el versículo 2, más el que por la puerta entra, el pastor de las ovejas es. Ese es el pastor, el que entra por la puerta. ¿Y qué pasa cuando llega a la puerta? El portero le abre la puerta, las llama por su nombre y salen todas salen, las llama por su nombre. Y cuando las saca fuera, todas, las propias, las de él, ¿por qué? Porque en el redil había muchas majadas, había muchas ovejas de distintos pastores. Pero cuando llegaba el dueño de esas ovejas, las llamaba y se apartaban del resto y salían. Y dice que él iba adelante y conociendo su voz, las seguían y iban a pastar. ¿A dónde las llevaba? A comer. De noche las cuidabas. Cuida la grey. Cuida la grey que el Señor te ha dado. Cuida las ovejas que el Señor te dio, dice 1 de Pedro 5:2 en adelante. Cuida las ovejas que el Señor te dio. Cuídalas, aliméntalas, dale el mejor alimento. El pastor salía adelante y las ovejas por detrás. Los otros días corría un video por las redes en el que iban dos pastores caminando por el medio de una ciudad, ¿sí? Sería en Europa, y habría unas 2.000 o 3.000 ovejas por detrás. Y ellas lo seguían y iban pasando por entre los autos, por la calle, y ellos caminaron, nunca miraron atrás a ver si se había perdido ninguna. Nunca miraron hacia atrás a ver qué pasaba. Ellas seguían a sus pastores. Así debe ser su iglesia, así debe ser su congregación, debe seguir la voz de su pastor, no la del extraño, ¿sí? Pero para que sigan su voz, usted debe ser un buen pastor, como dice acá. No sé si al extremo del Señor, pero un buen pastor. Entonces su oveja, como dice 1 de Pedro 5, que leamos hoy, usted, como dice, tiene que ser ejemplo de la congregación, ¿sí? Debe ser ejemplo en la iglesia, de buen trato, de apacentar a las ovejas, de cuidarlas, de amarlas, de respetarlas. Entonces, ¿qué pasó? Esas ovejas lo van a seguir a muerte a donde usted vaya. Si usted se va a tirar por un despeñadero, ellas van a caer con usted, porque ellas van a seguir la voz del buen pastor, del que las ama, del que las descascarrió, las limpió, le quitó los demonios, les oró por sanidad, fueron sanos por medio del Espíritu Santo. Usted hizo todo, esa oveja usted lo va a seguir a todos lados. Pero usted debe cuidarla. Pero dice, la voz del extraño, la oveja no la sigue. Se queda ahí, ¿sí? Cada uno va al redil y llama a sus ovejas y cada una responde a su pastor, pero las otras esperan el silbido o la voz del pastor, de su propio pastor. Y así es como es. Y cuando la saca fuera a todas las propias, a las de él, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no lo siguen porque no conocen su voz. Apacienta las ovejas. Por eso dice Hebreos, tome nota porque esto es impresionante lo que tiene la palabra del Señor.
Hebreos 10:25. ¿Sí? Vamos allá, Hebreos 10:25. No lo busqué, o sea, no lo tengo a mano, pero se abre así de rápido. Hebreos 10:25. Acá está hablando y dice, no dejando de congregarnos, viene diciendo, leemos el 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, ¿sí? Al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que el día está cerca. No dejemos de congregarnos, es lo clave. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Sí? Le hablo a las ovejas ahora. No dejemos de congregarnos. ¿Por qué está haciendo énfasis? No dejes de congregarte. Porque somos la oveja de ese redil. A la oveja de noche la tienen que encerrar porque el lobo se la come de noche. La oveja es uno de los animales, y con perdón de la palabra, es un poco más torpe, es media torpe la oveja, es muy vulnerable, se atrapa fácil, no puede correr rápido. Y encima si tiene la lana larga se engancha en algún espino y es atrapada con facilidad. Cuando las atrapábamos en el corral con mi papá, las podíamos agarrar con facilidad porque son medias torpes. No quiero decir que usted sea torpe, pero estamos al acecho del enemigo, y si el Señor no estuviera en nosotros, alertándonos en todo tiempo, seríamos muy torpes en las manos del enemigo y nos comería como pan, ¿sí? Nos devoraría de noche. Por eso le dice, no dejes de congregarte. No es un capricho del pastor de la denominación que te está diciendo no dejes de congregarte porque necesito que vos estés en la reunión. No, ese no es el hecho. El hecho que te dice no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, te está diciendo no hagas lo mismo que hace el otro, congregate. ¿Por qué? Porque como en el redil encierran las ovejas de noche para que nadie se las coma, ninguna falte, ninguna se quede enredada, se lastime, ninguna se pierda, no dejes de entrarlas al redil. Por eso dice no dejes de congregarte, no dejes de venir a las reuniones. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando dejas de ir a las reuniones? Te empezás a quedar en tu casa. No, hoy está el partido. No, hoy tengo un evento en tal lugar. No, hoy tengo que ir a tal lugar. Y cuando querés acordar de ir los 4 domingos a la iglesia, terminaste yendo uno al mes y vio que el hombre es como un hombre, una persona de costumbre, ¿sí? Se acostumbra fácil. Y más a cuando es lo fácil, a quedarse en casa, a quedarnos en el sillón. Nos acostumbramos fácil a las cosas. Entonces le está diciendo no dejes de congregarte, vení a la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando esa oveja no va a la iglesia, el enemigo tiene más oportunidad de devorársela. Devorársela con el teléfono, ¿sí? Con las cosas que empieza a navegar, con la televisión, con mensajes, con lo que ve, con lo que hace. Empieza a consumir otras cosas que no consume en la iglesia, que es necesario consumirlo de la iglesia para estar fortalecido, para estar afuera después, ¿sí? Entonces le está diciendo, no dejes de congregarte, porque afuera el enemigo te come, te devora. No podés estar mucho alejado del Señor, no podés estar alejado ni congregarte, porque pasás a ser un religioso, pasás a ser una persona tibia, ¿sí? Que ni una cosa ni la otra. Y el Señor dice en Apocalipsis muy claro que no sé frío o sé caliente, no seas tibio porque te vomitaré de mi boca. Porque el ser tibio es estar jugando 2 puntas. Jugando 2 puntas está diciendo que aquel que tiene 2 hombres, aquella, o tiene 2 mujeres y está jugando 2 puntas. ¿A quién le gusta? A nadie le gusta. Quiere que sea exclusivo o exclusiva. Y esto es lo mismo. El Señor es celoso y el Señor quiere que seas frío, o sea, o te vas con el enemigo o estás conmigo, pero no estés jugando 2 puntas. Pero el Señor dice, te aconsejo a que no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, porque el estando alejado de Dios, el enemigo te come, el enemigo te absorbe, el mundo te absorbe, te devora enseguida. Y cuando querés acordar todos los años que tuviste como cristiano participando de una iglesia, lo que adquiriste como hijo de Dios en unción, en presencia, en palabra, en conocimiento, en todo lo que hacías. Yo conozco mucha gente que ha estado en los caminos del Señor y han hecho muchas cosas y la han hecho bien, pero después se alejaron del Señor y lo perdieron todo y se contaminaron de las cosas del mundo y se perdieron. Por eso el Señor te dice, mi querida oveja, mi querido hermano, te está diciendo, no dejes de congregarte cuando tengas la posibilidad, cuando se abran las iglesias, no te permitas nunca más quedarte en tu casa
y disfrutar de las cosas. El enemigo te las va a dar todas en bandeja. Y el enemigo te va a probar hasta el último momento, en que llegue el momento en que dijiste, sí, el domingo voy porque estuve con un conocido y voy a ir. Y cuando llegó el momento de ir a la iglesia o el horario, te va a surgir algo que tengas que hacer para otro lado. Y ahí es donde te va a probar si realmente deseas ir o no. Congregate. Te animo a que te congregues. No porque el pastor quiere más miembros en su iglesia. Lo digo y lo repito siempre. Yo deseo que la iglesia esté llena y que no alcance y que haya que hacer unos lugares más grandes para albergar las ovejas y las almas, porque más almas delante de la presencia del Señor son menos almas perdiéndose en el mundo y devoradas por el infierno. Por eso, simplemente por eso. Simplemente por eso. El asalariado ve al lobo, ¡chup!, y huye. Las dejó en banda. Pero el buen pastor da su vida por las ovejas. El amor al prójimo. El amor, lo voy a leer para decirlo textual, lo que tengo anotado acá. El amor al prójimo es la necesaria manifestación, ¿sí?, del genuino amor a Dios. El amor al prójimo es la necesaria manifestación del genuino amor a Dios. Si vemos al que está tirado en la banquina y le pasamos por el costado, no somos el buen samaritano, ¿sí? No estamos amando al prójimo. Pero la calle está dura, está difícil, ojo, cuidado. Pero en algunas ocasiones usted sabe que podría haber frenado, podría haber asistido, podría haber hecho tal cosa. Tenga pasión por esas almas, tenga compasión por esas almas, ¿sí? ¿Me amas más que a estos?, le decía a Pedro. ¿Más que a quién? A sus amigos, los que estaban alrededor, los que convivían, iban a convivir. ¿Me amas más que a estos?, le dijo el Señor Jesús. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Bueno, alimenta mis ovejas, ¿sí? El Señor lo estaba preparando a Pedro con estas preguntas para lo que iba a venir, para lo que iba a ejercer, para lo que iba a suceder en las manos de Pedro, ¿sí? Estoy leyendo aquí para no olvidarme nada. Si no amas primeramente al príncipe de los pastores, no vas a poder amar a sus ovejas, no vas a poder apacentar a sus ovejas, ¿sí? Si no amamos al príncipe de los pastores, el príncipe de los pastores, el Señor Jesús, fue el que te llamó al pastorado. Hoy tal vez estás como maestra, como maestro, como líder, como obrero, y no has ejercido, diríamos, el pastorado con rótulo a tiempo completo. No importa. Pensá que este es un tiempo de maduración y aprendizaje. Este es un tiempo de formación. Que tus niveles de los frutos del espíritu, de la paciencia, del gozo, de la templanza, del dominio propio, sí, por ahí van así junto con el carácter. Pero es un tiempo para que esos niveles se estabilicen, ¿sí?, para poder ejercer en el día X que el Señor te marca, no el hombre, el Señor te marca. Y el Señor te dice, este es el momento, este es el día, este es el tiempo en el que yo te levanto, ¿sí?, te hago ejercer, por lo cual te llamé y te he formado todo este tiempo, te he capacitado, has estudiado en un instituto bíblico, has estudiado en el instituto más cerca en tu vida y en tu carne, que es el estar en contacto con las almas, con la gente, ¿sí?, en la práctica. Y no te olvides nunca que el mayor capacitador, ¿sí?, de tu alma, de tu vida, el que te forma, el que te da la ciencia, el que te da la inteligencia, la sabiduría, es el Espíritu Santo que está dentro tuyo. Y ese es el que te motiva. Ese es el que te dice: no quites los ojos del Señor Jesús, aunque parezca que todo se viene abajo, aunque parezca que no lo vas a poder sujetar. Tranquilo, tranquilo, dice el Espíritu Santo. Entrégame todo a mí, entrégame toda la iglesia, entrégame tu ministerio, tus ministerios, tus dones, tus talentos, tus capacidades. Entrégame todo, entrégale todo. Te animo a que le entregues todo al Espíritu Santo.
Cada alma que está dentro de la iglesia, cada alma que entre, te animo a que se la entregues al Señor. Te animo a que le entregues tus ministerios, los que el Señor te dio. Y tal vez te has olvidado de que el Señor te los dio, y tus dones, te has olvidado que el Señor te los dio. Y tal vez estás haciendo cosas que no deberías hacer con esos dones. Entregale todo al Señor, tus capacidades, tus talentos. Entregale todo y Él hará maravillas en tu vida, en tu ministerio, en la iglesia. Recordá, como dice el Señor, entra a mi habitación, cierra la puerta, póstrate delante de mí, búscame en intimidad y después te expondré en público de lo que salga de adentro de esa intimidad, Sin más, mis queridos amados del Señor, pastores, líderes, pastoras, obreros, obreras, maestros, maestras del Señor, te recuerdo que se te llamó de parte de Dios para una obra específica, que no es cualquier obra. Se te ha confiado almas. Como al maestro en la escuela, en el jardín, se le confían los niños para educarlos, en la iglesia el Señor te confió almas. Te puso a cargo del ministerio más hermoso que puede haber, que es que el Señor te llame a pastorear almas, a formarlas, a capacitarlas, a impregnarles en sus almas, en sus corazones, lo que el Señor te ha dado para que les des. No es lo que a vos te parece para darles. No es lo que a vos tengo una idea para darles. No, es lo que el Señor te llenó. El Señor te capacitó. El Señor te fue formando. Te fue haciendo pasar por crisis, por pruebas, por procesos para fortalecerte, para formarte, como fue formado Pedro para el día X. Te diga, ¿me amás? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Cómo no te voy a amar? Entonces, ¿cómo le dice? Miren, lo quiero volver a leer porque es fantástico esto. Apacienta mis corderos. ¿Me amás? Tú sabes que te amo, Señor. Le está hablando el príncipe de los pastores. Tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos, los pequeñitos. ¿Me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Recuerde que hacía un poco tiempo, Pedro lo había negado 3 veces en el patio y fue a llorar amargamente. Pero el Señor nunca le dijo, che, mirá, ¿te acordás cuando me negaste? Nunca le nombró el tema. Y lo que quería el Señor era destrabarle esa angustia. Quería hacerle ver que realmente él lo amaba a Jesús. Porque el mismo Pedro creería que había perdido el amor por el Señor porque lo había negado y que el Señor ya no lo amaría más porque lo negó 3 veces al Maestro. Lo había negado 3 veces. Cuando dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero cometió un error Pedro como lo cometemos nosotros. Pero el Señor siempre confía en nosotros. Él quiere que estés óptimo para apacentar sus ovejas. Y por 3ª vez, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. El Señor sabe todo de tu vida. Claro que te amo. Es como borrón y cuenta nueva lo que quedó atrás. No para Jesús. Para Jesús nunca hubo un problema. Para que Pedro se diera cuenta de que no había ningún tipo de resentimiento, ni lo que quedó atrás. Y ahora en adelante comienzas el ministerio, apacentando, alimentando y cuidando a mis preciadas ovejas hasta que yo venga. Amén. Que así sea, que puedas volver a ver este taller, esta charla del día de hoy. Que el Señor los bendiga, que el Señor los potencie, que le pueda servir a aquel que lo va a ver, el que lo está viendo en este momento y el que lo va a ver más adelante, que le pueda servir esto. Esto no es mi parecer, esto no es mi idea, esto es palabra de Dios, experimentada en mi vida, y el Señor la puso en mi corazón, y en estos últimos tiempos yo siento de parte de Dios que el Señor está poniendo pastores según su corazón, un corazón en el pastor que apaciente sus ovejas
conciencia y con inteligencia, con amor, con templanza, con dedicación, con pasión, con compasión. No lo olvides. El Señor te ama, el Señor te llamó para una tarea espectacular. Espectacular la tarea que el Señor te dio. Apacentar ovejas. Puede decir, pero usted supiera dónde estoy yo, en qué lugar, con qué ovejas. A veces las ovejas estas parecen cabras, pero no importa. El Señor se las confió. Si está delante de usted y entra el domingo por la iglesia, usted tiene que formarlas. Usted tiene que alimentarlas y apacentarlas. Usted tiene que demostrar en su propia vida que el Señor está en usted. Amén. Que el Señor los bendiga. A todos. Ahí veo gente. A ver si puedo saludar. María está acá. Pesantes, ¿sí? Escríbanme de dónde son. Mirta Romero, Jessica, Teresa Ojeda, Mari Ramírez, Brenda Escalante, Sofía de Pigüé, la gente de la iglesia de Pigüé, amada, ¿sí? Igor ahí, Silvia también de Pigüé, un saludo grande. Javier Zambuesa, un abrazo de acá. Carmen Alarcón, Silvia Ol, Javier Pereira, también escriban de dónde son, dejen ahí. Mis primos, Flor Rojas, Lucía Maurel, Luz Vanega Álvarez, Gisela Castelnuovo, Juan Troncoso, pastor, abrazo desde acá junto a su esposa. Majo Rolón de Olavarría también, esposa de Juan, abrazo grande, amados. Norma Grimaraes también. ¿Quién más? Orlando Solarte de Colombia, gracias por comunicarte. Andrea Osorio, Ampis Magay, hay un montón. Lautaro Buenamigo, Sarkis Moré. Inés, esta señora la conozco. Olga, mi Pau, Oscar Buenamigo, Florencia, Mirta Schaffer de Darregueira. Saludos también. Mary, mi vecina acá, 90 años cumplió el otro día. Besos. ¿Quién más? Rosana Noemí. Dije el segundo nombre, perdón. Saludos también. Remis Almada, Víctor Ciano, Natalia Iglesias, Agustín Sandoval, Adriana Lopini, Eugenia, Marisa, vuelve Florencia y Agustín. Bueno, a todos les mando un saludo grande desde acá. ¿Sí? Siga repasando esto, que es palabra de Dios, es palabra para formarlos, para desafiarlos, para capacitarlos y para que tomemos conciencia de que la tarea que se nos dio es una tarea extremadamente importante, valiosa, y que alguien nos confió a nosotros, como decía hoy. Nos confió algo tan maravilloso que es tener almas, que el Señor pueda llenar sus iglesias. En primer lugar, lo pueda dotar a cada uno de ustedes como pastores, obreros, líderes, los pueda dotar de todo el fruto del Espíritu, de toda la fuerza del Espíritu Santo en cada uno de ustedes, ser lo más parecido al Señor, al reflejo de su gloria, y que sus templos se llenen de almas, porque más almas dentro del templo son menos almas perdiéndose. Hasta aquí llegó la segunda clase y última de este taller de Apacienta mis ovejas. Que el Señor los bendiga. Chao.